La sección de esta semana va a tener como referencia el trabajo del doctor Fabricio Kazán, doctor en Ciencias Biológicas, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Química y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también investigador del CONICET. El tema al que vamos a referirnos es herramientas biotecnológicas para la mitigación del cambio climático desde la agricultura. Bienvenido, un gusto, doctor. ¿Qué tal? Buen Gracias por día. No, por visitarnos, favor, un dejar su tarea gusto. académica para atender la divulgación científica, que es siempre tan importante. Parte clave, la ciencia sin la divulgación es, no sé si es una ciencia vacía, siempre la ciencia tiene importancia. En algún momento la importancia se hace evidente cuando llega a la sociedad y este es un camino que hay que recorrer. Digo, los científicos estamos siempre, nos gusta el laboratorio, pero salir y comunicar es importante también. Bueno, va, ha hecho eje durante cuánto tiempo en la cuestión del cambio climático. Estas lluvias propias de temporada primaveral o de verano, en pleno invierno, es una particularidad, es una excepción de la regla. Está bien que llueva como llovió en la madrugada de anoche. Lo trato de conectar a la realidad y empezar desde el principio. Mira, yo no soy especialista en climatología, pero Sí. sí es evidente que los cambios que se asocian a los eventos climatológicos que están Sí. ocurriendo, sobre todo en los últimos años, tienen un basamento científico en un evento que ocurre de manera a escala global, que es el calentamiento Ujú. global y que es lo que se define como cambio climático. Ese evento básicamente es antropogénico, o sea, no se puede discutir más si el origen es geológico o no, es antropogénico. El hombre es responsable del proceso de calentamiento global y la actividad del hombre en el planeta es la responsable de ese proceso. Es complejo para explicar, pero básicamente el calentamiento global depende de la acumulación de gases de efecto invernadero. Sí. Y hay gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano o el óxido nitroso, que son los que se acumulan y no dejan salir la radiación del sol. Entonces la Tierra se va calentando. El problema del calentamiento es que 1 grado, 2 grados que cambia la temperatura del planeta ocasiona este tipo de perturbaciones que son las que vivimos nosotros y las que percibimos como rarezas en la vida cotidiana, ¿no? Que llueva en una época, que caiga granizo en esta época del año, eh, es raro, pero es una consecuencia de todo ese proceso. ¿Y qué es lo que se propone desde las herramientas biotecnológicas para mitigar ese Sí. cambio climático? Mira, la agricultura hoy tiene un rol clave en el mundo, porque obviamente la población mundial aumenta y las proyecciones estiman que vamos a llegar a 10 mil millones para el 2050 y son 10 mil millones de bocas que hay que alimentar. Sí. La agricultura tiene esa mochila, tiene sobre sus espaldas parte de la responsabilidad de la generación de alimentos. Entonces las prácticas agrícolas se han hecho cada vez más intensivas. Esto quiere decir de que hay que producir más con igual o menos recursos. ¿Por qué? Porque el área cultivable es limitada cada vez por el efecto del cambio climático, hay más desertificación, entonces hay que producir más alimentos. Y desde la Revolución Verde en adelante, lo que ha sido como un vector de aumento en la producción de los cultivos ha sido el uso de fertilizantes químicos y que obviamente hoy sabemos, por eso, sobre todo en los fertilizantes nitrogenados, tienen una alta emisión de gases de efecto invernadero. Y O es sea el... que más que una solución al problema es un problema para la solución, digamos. Claro, desde esa visión de la Revolución Verde con la Sí. utilización de fertilizantes, que funcionó en su momento, fue fantástico, porque dijeron, bueno, a partir de un gas nosotros producimos urea y la urea la incorporamos al campo y producimos más cultivos. Qué bueno. Lo que en ese momento no se discutió era el impacto que podía ocasionar la incorporación de esas formas de nitrógeno al suelo, que hoy sabemos que se trasladan al óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. El problema con el óxido nitroso es que calienta 264 veces más que el dióxido de carbono. Y hoy todo el mundo discute, el dióxido de carbono se acumula, el dióxido de carbono se acumula, pero el óxido nitroso que Es viene peor. es peor. Claro, hoy se habla mucho de la huella de carbono, Claro. ¿no? Entonces, Un avión vuela y recuerdo la cuestionaban a Taylor Swift porque iba en avión privado. Bueno, sí, mucho compromiso con alguna cosa, pero la huella de carbono.
Que deja ese uso de aviones privados. Claro, nuestra respiración en el planeta, si todos los habitantes de la Tierra durante un año exhalaran dióxido de carbono, eso sería equivalente a la totalidad de hectáreas de soja que están sembradas en el mundo y que esa soja emite esa cantidad de óxido nitroso. Para que veas la escala, o sea, es mucho menos lo que se emite de óxido nitroso, pero el impacto que ocasiona de calentamiento es mucho mayor. ¿Me parece a mí o no lo estamos contando mucho esto? No, hay un catálogo mundial que hace un calendario, hay un calendario en el que se discute el cambio climático y también hay un compromiso de ciertos países en el mundo de medir y de decir cuánto están emitiendo. Y obviamente un compromiso de reducir esa emisión. Pero hay actores claves que no se suman a ese compromiso como Estados Unidos. Y Estados Unidos la agricultura en Estados Unidos tiene un fuerte subsidio del Estado. Entonces a un productor le da lo mismo usar una tecnología biológica que es mucho más económica, no contamina, que usar un fertilizante químico. Entonces, por la eficacia del fertilizante químico, opta por utilizar eso y la consecuencia es que hay una fuerte emisión. Entonces hay una consecuencia política también detrás de esto, de cómo se toman las decisiones y qué se termina por subsidiar o no, qué tipo de práctica. En Argentina, como nosotros tenemos una economía distinta, el uso de alternativas a la fertilización química se viene dando desde hace 50 años. La soja nosotros no la fertilizamos, la inoculamos, le agregamos una bacteria que reemplaza la fertilización química y le asegura a la planta nitrógeno y así producimos lo que producimos. Y esa es una herramienta que en Argentina se utiliza hace 50 años. ¿Y por qué en otros lugares no? Y en Estados Unidos, por lo que te digo, o sea, ahora está adoptando la tecnología de Estados Unidos porque ya todo el mundo discute el calentamiento global y ya todo el mundo los pone en el, digamos, los empieza a señalar como diciendo, bueno, nosotros estamos preocupándonos en preservar el planeta y ustedes no firman ningún acuerdo. La emisión de dióxido de carbono también en Estados Unidos por la utilización de vehículos y el tema del petróleo es altísima. Sí, ha rechazado todos los acuerdos ambientales en el mundo. Exactamente, Estados Unidos, es una política hoy muy, muy agudizada por la visión del presidente actual, ¿no? Donald Trump, negacionista absoluto del cambio climático. Bueno, el presidente nuestro también es negacionista del cambio climático. Sí, yo he guardado, las uso en algunas presentaciones, declaraciones de Milei en campaña. Ahora él suavizó mucho la discusión, pero cuando él estaba en campaña él decía que el cambio climático era un invento del comunismo, o sea, sí, de la cultura woke también, sí, eso, ¿no? Mezclaba mucho, digamos, la política con la información científica, que es la información científica la que vale. En todo el mundo hay investigadores preocupados por este tema y lo han trasladado a los resultados de la investigación que hacen. No es patrimonio del presidente, ¿no? Pero ustedes, los investigadores, los científicos, tienen que estar lidiando con eso, ¿no? A lo mejor ustedes están estudiando 15 años un fenómeno y un tipo te sale a discutir en las redes sociales, no, es distinto, te dice. Bueno, ese es un trabajo que hay que hacer, que yo personalmente trato de hacer con los alumnos, de diferenciar lo que llega a través de una red social como una verdad absoluta, a la información acumulada con más de 40 o 50 años de valoración científica. Esa es una información seria, es la que se toma y difícilmente esa llega a las redes en la misma forma que llega a través de una persona que simplemente tiene masividad en las redes. ¿Qué pasó que se rompió eso? ¿Qué rompió eso? Porque antes era muy científico, era un prócer que te decía cosas que vos decías, te estallaba la cabeza. Ahora, cualquiera le discute a un científico y le dice, bueno, esa es tu mirada, yo tengo la mía. Le dice, no, pero no se trata de mirada, la Tierra es redonda, monstruo. Claro, bueno, no, pero yo creo que es plana. Bueno, pero estás equivocado. Sí. No, bueno, es tu opinión. No es opinión. Claro que no se trata de opiniones, se trata de evidencia. Claro. Y los científicos los que se han preocupado es de obtener evidencia para validar ciertas cosas. Por eso te digo, si vos ves el aumento de la producción, de la acumulación de dióxido de carbono en la Tierra, hay un punto así de inflexión en donde la curva se dispara hacia arriba y es la revolución industrial. Entonces no se puede discutir si el cambio climático es una consecuencia o no de la acción del hombre, porque la evidencia destruye cualquier tipo de mirada, digamos, de otra mirada. O sea, hay no diría una única verdad, pero la evidencia es muy, muy abrumadora en que es una consecuencia del hombre. Fabricio Kazan habla con nosotros, doctor en Ciencias Biológicas. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta biotecnológica y la apelación a la agricultura ecológica, que muchos están hoy también
buscando para mitigar esta cuestión. Básicamente es similar, digamos, la agricultura, el manejo, digamos, una agricultura más conservacionista es una estrategia válida y de hecho los resultados que se obtienen a través de la agricultura eh, que se realiza, cuyo manejo es de esa forma, tiene muy buenos resultados. La herramienta biotecnológica lo que haría es permitir una práctica más semejante a la que se lleva en la actualidad sin ocasionar el mismo, sin que tenga el mismo impacto. O sea, usar otros productos. claro, o sea, pero en el marco del tipo de agricultura intensiva que se desarrolla ahora. La agricultura conservacionista tiene otros tiempos, tiene otros manejos y a veces, esto también es una cuestión económica, hay que decirlo de esa manera. O sea, el hombre, quizás la visión de un productor no es solamente la de producir alimentos, sino de obtener una rentabilidad a través de esa producción. Entonces, en esa ecuación... Para eso el Estado tiene que ser el regulador, ¿no? O el equilibrador, ¿no? Porque a veces no es regular, sino poner equilibrio. No, y es muy claro. El rol del Estado en esto debería ser, bueno, vos producís, tenés un campo, sos productor, perfecto. Yo voy a medir cuál es tu huella de carbono, cuál es la emisión de gases de efecto invernadero. Por cada mil equivalente de dióxido de carbono que vos emitas, vas a tener que compensar de alguna forma, ecológicamente o monetariamente. Y el productor en eso haría un aprendizaje y obviamente lo aplicaría en la ecuación y buscaría prácticas que le permitan ahorrar ese dinero, que hoy todavía no existen, son incipientes, digamos. Los bonos de carbono se comercializan. Pero si el Estado argentino dijera, bueno, si vos emitís tenés que pagar, sería completamente diferente para el productor. Se vería, no obligado, pero obviamente sería mucho más rentable si adoptara una práctica. ¿Sabes el escándalo político que sería? Y sí, con esta mirada actual sería un escándalo, creo. Pero yo creo que el mundo nos pide eso, porque no hay otro camino. Es un sistema cerrado, no podemos escapar de este planeta. Si seguimos creciendo de la manera en la que crecemos, el ambiente se reduce y la cantidad de alimentos que podemos producir está asociada a algo que contamina. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es bastante negativa para la humanidad. Sí, no es que hay plan B. No. Si seguimos por este camino, vamos inevitablemente. De hecho, primero se calentaron los mares, subió el nivel de los mares por el derretimiento de los hielos polares. Sí. Digamos, se está dando todo lo que dijeron que iba a pasar. Claro. Algunos fenómenos excepcionales que están provocando miles de muertes, pero pareciera que si no nos toca, no nos hacemos cargo, claro. No, y además porque hay una política de fragmentación, o sea, cada país como que mira su interior y no lo estamos viendo como humanidad, ese es el problema más grave. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Ay, sí. Y además porque se ve como una cuestión de ecuación de rentabilidad y no de calidad de vida. Claro. Son dos cosas no necesariamente de la mano. La balanza, yo creo que hoy tiene un peso específico la economía por encima de otro tipo de análisis, un análisis ecologista, o sea, queda en segundo plano el análisis ecologista en relación a la economía. Hoy es primordial la economía y cómo mueve el mundo la economía, y es triste eso, porque vos ves las consecuencias y decís, hay un punto a partir del cual no va a haber retorno. Ya está, hay un calendario hecho a nivel de cuánta emisión, si llegamos a las 800 partes por millón de CO2 en la atmósfera, no hay retorno. ¿Y en cuánto estamos? Y hoy estamos en 400, pero la curva de ascenso es casi exponencial, te diría. O sea que se prevé que en 20 años frenó un poco la pandemia, porque la pandemia, como la Tierra se calmó, la humanidad se calmó, la emisión bajó, pero ahora vuelve a subir. Si llegamos a ese punto es de no retorno, y el tema es que en la historia del planeta, los 5 eventos que modificaron el ciclo del carbono en la naturaleza fueron eventos de extinción masiva. Y hoy se piensa que estamos ingresando a un 6º evento de modificación del ciclo de carbono. O sea, ¿en los eventos anteriores eran conscientes de que podía pasar? No, porque fueron en épocas, digamos, donde todavía el hombre... Sería el primer evento en donde sabemos que nos va a pasar y no lo evitamos. Exactamente, en donde el hombre forma parte de eso. Porque uno de esos eventos fue, por ejemplo, el último, donde había vida en la Tierra, fue el impacto del asteroide, que en realidad eso mató a los animales, digamos, disminuyó la vida, pero el problema fue lo posterior, que el polvo en suspensión frenó un proceso clave que es la fotosíntesis. Y eso generó un cambio en el ciclo del carbono y trajo aparejado
el evento de extinción masiva. Te pregunto, Fabricio, respecto de una cuestión que pareciera que puede haber mucha gente que tenga conciencia de esto, pero si los actores que deciden o que son los dueños del recurso no tienen conciencia, no tiene sentido, no hay manera de presionarlo. Es muy difícil conseguir una herramienta que los haga cambiar, si no es a presión del Estado o de los gobiernos, ¿no? Y esa presión es resistida de todas las maneras. Sí, yo creo que hay que tentar al productor. En nuestro caso, en nuestro laboratorio trabajamos con una solución, digamos, tiene que ver con el cultivo de soja, tiene que ver con la práctica de incorporación de bacterias al cultivo de soja que reemplaza la fertilización, pero nosotros focalizamos en el aumento en producción. Si el productor entiende de que va a rendir más su cultivo utilizando un producto, esa práctica saludable, digamos. Claro, esa herramienta biotecnológica probablemente se tiente a usarlo y él no sabe que indirectamente lo que está generando es una mitigación a un efecto deleterio en el ambiente. Hay que entrarle por el lado de la billetera y no por el corazón. Evidentemente. Hasta que cambie. Pero los jóvenes ven diferente. Los chicos que hoy están en la uni, a sus padres, digamos, el mensaje que le transmiten es distinto. O sea, tienen una conciencia diferente sobre el cambio climático. Lo que pasa es que ellos van a ser actores clave en el mundo dentro de 15 años. Y necesitamos el cambio ahora. Las generaciones que hoy están tomando las decisiones no están impregnadas de eso, o sea, no lo sienten como un problema, porque de hecho los políticos, los tomadores de decisiones hoy no lo están analizando como un problema, pero los más jóvenes, que van a ser los tomadores de decisiones dentro de 20 años, tienen una conciencia distinta. Pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo, ese es el problema. Claro, bueno, me iba a entusiasmar, pero no me dejaste. No tanto, pero bueno, el hombre también ha hecho gala de, que yo no sé si es bueno o es malo, ha hecho gala de encontrar soluciones a problemas complejos en la vida de la Tierra. Y ahora está encontrando soluciones, pero que no van a ser definitivas. Pero siempre hay una luz de esperanza, y poner la luz de esperanza en este camino es como decir, bueno, nos relajamos y volvemos a lo que hacíamos antes porque alguien se va a encargar de solucionar ese problema. Te preguntan en el final, ¿qué herramientas biotecnológicas están sobre... ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Qué hacen en un laboratorio? Claro, nosotros lo que hacemos, nosotros trabajamos con microorganismos. Sí. O sea, estamos en el Departamento de Ciencias Naturales, nos interesa la vida microbiana, y en la agricultura esos microorganismos hoy se utilizan para adicionárselos a las plantas para que cumplan ciertos roles, ayuden a las plantas. ¿Vienen en la semilla o Claro, en las semillas. Son como nosotros los conocemos como inoculantes. Está bien. Los famosos no es que tengan que después tirar un químico o un líquido, nada. Bien. Ya en la semilla está el componente. Vos lo adicionás a la semilla ingresa al campo ya con ese microorganismo. Y esto es una práctica que en Argentina tiene muchos años. Argentina es pionera en la utilización de esa tecnología. Hace mucho. Lo que pasa es que no la utilizaba con esta visión ecológica. ¿Y la semilla está en una cajita y le echan el inoculante? ¿Es así? Hay distintas prácticas. O sea, en el campo se puede o regar, el tratamiento se llama en surco, que es un pequeño goteo que se hace mientras se va dejando la semilla y la bacteria queda ahí. Vos podés tratar la semilla en un equipamiento especial y después la semilla de la máquina la ingresa al suelo y la inoculación se hizo previamente. O hay incluso empresas que tratan la semilla a nivel industrial, después le llevan la semilla al productor, y el productor lo único que hace es incorporarla al suelo porque ya está tratada con el microorganismo. Hay distintas maneras. Todas esas tecnologías están disponibles, digamos, para los productores. Gracias. Son mucho más económicas. Por ejemplo, un tratamiento biológico está alrededor de $5 por hectárea. Si vos tenés que utilizar urea, llegás a los $50-75 por hectárea. Es más barata incluso. Mucho más barata y con menos impacto. Cuando vos medís la emisión, también son. ¿Y no la incorporan por desconocimiento los productores? No, los productores la incorporan, pero bueno, hoy hay que llevarla a otros cultivos también. Hoy en la soja, como no se fertiliza, se pensaba que no emitía óxido nitroso. Pero es un cultivo que también emite y emite mucho. Entonces hay que generar una herramienta nueva que mejore la que ya estaba, para que además de tener las prestaciones que tenía, le agregue esto de no emitir o minimizar la emisión de óxido nitroso. Bueno, y en el final es personal la pregunta. Tener una capacidad didáctica para explicar cosas que son
difícilmente entendible. Yo hace 35 años que hago periodismo y no sabía que era un inoculante. Como lo escuchaba yo, ¿qué será el inoculante? ¿Por qué te hiciste científico? Eh, yo creo que desde chiquitito, o sea, era, era apasionado por la lectura científica desde chico. No puedo explicar me atraía mucho la ciencia y yo quería estudiar, quería ser genetista, pero en ese momento genética se estudiaba solo en Misiones y mi familia no tenía los recursos para que yo pudiese estudiar esa carrera, para que me fuera de mi casa a esa edad. Y viendo en la universidad las carreras, digo, existía la carrera de microbiología. Y cuando empecé a leer lo que hacía un microbiólogo, creo que fue amor a primera vista. Y la ciencia me atrajo fundamentalmente. Pero algo, yo creo que yo soy un apasionado de la ciencia, pero más apasionado de la docencia. Por eso ese sentido pedagógico que vos, ese mensaje de transmitirlo de cierta forma es por estar hace 25 años dando clase. Creo que hay una forma de transmitir las cosas que vas adquiriendo y cuando te gusta dar clase y cuando te gusta la docencia. A mí es algo que me apasiona, por eso... ¿Y te baja los brazos la realidad o te carga de pila para seguir luchando? Lo que pasa es que el compromiso es más grande y eso es algo que atenta contra los docentes universitarios en general. O sea, como mi compromiso con mis alumnos es tan fuerte y yo pienso en el padre, yo soy padre, mi hijo tiene 25 años, y yo pienso en el padre que manda a su hijo a estudiar esta universidad con lo justo a lo mejor, y ese hijo vuelve a su casa y le dice, no tuve clase, papá, por tal cosa, porque hubo tan problema en la universidad, porque la universidad está tomada, porque la universidad... Y a mí eso me saca el corazón totalmente, porque yo me pongo en el lugar de ese padre. Y digo, eso es un problema, porque yo creo Sí, que la lucha es totalmente genuina y estoy de acuerdo. sí, tus padres te lo reprochan. Claro, y de decir, bueno, pero aparte es eso, de decir, bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme para que vayas a la universidad y no tenés clases porque el mundo es un problema. Me abstraigo de eso. La prioridad son los alumnos, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con el reclamo y que no entienda de que este gobierno le está mojando la oreja a las universidades. Y lo hace de una forma que nunca antes, mirá que pasé por la crisis de todas, en la universidad, nunca fue tan fuerte y tan despectivo el trato como es en la actualidad. Ojalá que se revierta porque la universidad es un lugar de igualación social. En la universidad, cuando vos venís depende de dónde estés vos en la sociedad cuando entras a la universidad. Pero en mi caso, yo digo, le debo mucho. Mucho de mi vida se lo debo haber entrado a esta universidad libre, pública y gratuita. Gracias, Fabricio. Gracias por este rato, por todo. Gracias, bueno, muchísimas gracias. A vos. La palabra de Fabricio Casán, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, nos habló sobre herramientas biotecnológicas para la mitigación del cambio climático desde la agricultura. Y no tengo que explicárselo, nos ha dado una clase magistral.